97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bienvenida, Romina Wiener. ¿Cómo estamos? Buena mañana, buen día, buen lunes. Buen lunes, Paulino. Bueno, es una mañana que sigue con complicaciones en estos momentos en la traza de Panamericana. Se produjo un choque múltiple de 3 vehículos a la altura del kilómetro 20 en sentido hacia General Paz. Hay demoras entre 197 y 202, todo en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, cuando se llega al enlace de General Paz, a la altura de Balbín, en el barrio de Saavedra, chocaron 2 motos mano a Lugones. La circulación también está reducida y hay operativo. Entonces, todo el corredor del norte, sumado a la traza de General Paz, en el punto norte, está con importantes demoras, todo en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Además, siguen los retrasos en el enlace de acceso oeste con Perito Moreno en sentido al centro. Bien cargada la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Y se va cargando lentamente las autopistas urbanas Perito Moreno y de Lepiane hacia autopista 25 de Mayo. El tren Urquiza sigue limitado. Esto se debe a que más temprano hubo un incidente fatal. El trayecto que hace en estos momentos es entre Rubén Darío y Federico Lacroce, Paulino. Gracias, como siempre, Romy. Sos prioridad en la mañana, naturalmente. Te mandamos un beso. Chau, chau. Bueno, Argentina ya está en Atlanta y se prepara para enfrentar a Egipto. Exactamente, se realizó una última práctica entonces en Miami antes de lo que tenía que ver con sus vuelos, los vuelos que se vieron afectados por condiciones climáticas allí en los Estados Unidos, pero bueno, la selección llegó entonces a Atlanta, ¿no? Preparando lo que va a ser una mañana que seguramente va a tener su entreno antes de mediodía y hoy a la tarde. Palabra de algunos jugadores y también de Lionel Scaloni. Una selección argentina que trabajó en lo que fue el último entrenamiento con 14 jugadores, pensando en lo que pueden ser entonces las dudas y modificaciones que tendría para enfrentar a Egipto, casi que en cada una de las líneas. Primero, en la lateral izquierda con el tema de Nico Tagliafico, si es que puede ser titular o no ante la salida de Facundo Medina. Recuerden ese partido contra Cabo Verde con alguna molestia. Veremos si Tagliafico va a estar desde el arranque. También la posibilidad que suman tanto Leo Paredes como Nico González de entrar en esa mitad de la cancha, teniendo en cuenta que quien saldría sería Thiago Almada, que no tuvo un buen partido el día viernes a la noche, y con Leo Paredes, que se da mucha más marca, se le aporta más marca a la selección argentina, y con Nico González desborde y profundidad. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la zona de adelante, con el 9, ¿quién va a acompañar a Messi? Si va a ser Lautaro, que no ha tenido un buen mundial. Está en un gran momento, por cierto. Exacto, o Julián Álvarez, que si bien está tocado, que de salud o en nivel competitivo no está al 100%, sí genera mucho más que Lautaro en este momento. ¿Y vos crees que ahí el otro 9, el que viene de jugar en Brasil, José Manuel López, el flaco? El flaco López no podría? Para ¿Está arrancar, muy lejos? No, yo creo que para arrancar sí, creo que puede ser una alternativa, pero no sé si está para ser inicialista. Yo dejaría a Julián. Porque definitivamente uno quiere a Julián y lo quiere naturalmente ¿A Lautaro? Lautaro, por el historial y demás. Lo que pasa es que, como dijo Ruggeri en alguna oportunidad, vos con la historia no ganás partidos, ganás con el presente. Hay momentos de los jugadores. Por ejemplo, Medina. Nadie de todos nosotros hubiéramos dicho que juegue Medina por Tagliafico. No, total. Y sin embargo, Medina se consolidó y desplazó a Tagliafico como titular. Sí. ¿Qué quiero marcar? ¿Qué quiero decir? Que hay algunos que dicen, bueno, si los 9 no están derechos, cosa que puede ocurrir. Total. Nadie le quita méritos. Claro. Nadie le quita los pergaminos, pero tal vez probar, innovar frente a un Egipto que en principio de vuelta aparece con algún peldaño por debajo de Argentina. Sí. En términos de fútbol, en términos de historia, en términos de presente inclusive, con un además Salah que está tocado. Sí. No ha llegado tampoco entero. No, sigue siendo Salah, por supuesto. Tiene a Marmoush, al hombre también del City. Pero bueno, claramente es una selección que uno espera que Argentina pueda superar sin tanta complicación, ¿no? Esto dentro de muchos asteriscos que ya lo vivimos contra Cabo Verde. Totalmente. Esas serían las modificaciones. Sí, el Flaco López claramente es una alternativa, es un muy buen delantero, tiene números importantes también en Palmeiras. Creo que también va a ser decisión un poco de Scaloni de ver qué quiere más. Julián aporta mucho también en presión, sí, correcto. Es muy móvil, sí, se moviliza bastante bien en el área, y creo que el Flaco López puede ser un poco más estático, más 9 de área. Está ya Daniel Santoro en línea, es periodista, colega.
y queremos hablar sobre el tema Insaurralde y todo lo que está pasando en una causa que tiene un movimiento, como ustedes ya saben, más bien adormecido, pero que estalló hace algún tiempo, corto, 10 días, con los videos donde se ven muchos dólares en un armario, mostrados por Jessica Sirio, y que se supone que estarían en la casa que compartían en San Vicente, en el barrio Cerrado, con Insaurralde, aunque ahora hay sospechas de que ese video se habría grabado en un departamento, lisa y llanamente, de Jessica Sirio, en Cañitas. Mientras que el peronismo no se hace cargo de Insaurralde. Kicillof dice que se lo impuso Cristina, el kirchnerismo hace silencio. Los que estaban cerca de Martín dicen, bueno, fue un desprolijo, se metió con la persona equivocada, era un distinto, sigue siendo un gran referente en Lomas, pero ya no tiene futuro político porque no es un tanque electoral ni puede participar en elecciones, aunque pueda retener su distrito. Querido Daniel Santoro, un abrazo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Buena mañana, buen día. Qué bueno, buen día, Paulino, para vos y para todo tu equipo. En principio, ¿qué estás viendo en la causa y qué es lo novedoso? Bueno, lo novedoso fue que el viernes declaró una testigo y dijo que el vestidor que se ve en el famoso video de La Nación es sería, ¿no? Lo decimos en potencial porque todavía no se terminó de comprobar, el del departamento de Ortega y Gasset al 1600 en el barrio Cañitas, que es un departamento propiedad de Jessica Sirio. También el fiscal tiene fotos de un allanamiento que se hizo la semana pasada a ese mismo, y entonces ahora esto sería un giro en la causa porque estamos hablando de plata que sería de Jessica Sirio y coincide, Paulino, vos te acordarás, con el comunicado que dio apenas La Nación publicó los videos, donde la modelo decía que había trabajado toda su vida y que la había ahorrado, como dando a entender que la plata era de ella, ¿no? Entonces, claro. Entonces esto abre otro contexto y otros interrogantes, ¿no? Con lo cual efectivamente correría el foco a Insaurralde y pasaría a ser Sirio la investigada, sus exparejas, su actual pareja, etcétera, los que eventualmente pueda seguir la justicia para ver si o justifica o tiene justificado Sirio esa plata o si son los proveedores de esa fortuna de Sirio, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el problema para Insaurralde es que él la metió a ella en la causa. Ella también está en la causa del enriquecimiento ilícito de Lomas de Zamora. Ella está investigada porque es el patrimonio del matrimonio, ¿no? E incluso hay un préstamo de $250.000 que dicen que ella le hizo a Insaurralde. Entonces, un mutuo, digamos. Corre. Sí, hay una. En la división de bienes dice que había $500.000 en un depósito y que 250.000 ella se los prestaba a Insaurralde, y eso le ha servido a él para justificar el blanco, justificar su aumento patrimonial. El problema es que supongamos que el vestidor es el vestidor de Ortega y Gasset. El tema es cuándo, ¿no? Porque ella se separó en el 2013 de Insaurralde. Ese departamento ya lo tenía. En ese departamento, vos recordarás, Paulino, encontraron 3 cajas fuertes, dosis de drogas para consumo personal y un arma. Correcto. Entonces, ¿cuándo lo tiene? Lo tenía cuando se separó, antes que se separó, cuando se casó con Pichirilo, relación que existió hasta mediados del año pasado, o ahora con su nueva pareja. Entonces, eso abre nuevos interrogantes, pero obviamente lo sigue complicando Insaurralde, ¿no? Ahora, si ella dice que el dinero que se mostró en las imágenes de ese placar o de ese vestidor y que le pertenecen a ella, porque es lo que vos acabas de mencionar, si no te entendí mal, también debería justificar ella toda esa cantidad. No sé cuánto había en el video, porque a simple vista uno no puede contabilizar, pero imagino que había muchísimo dinero que ella debería tener declarado. ¿Ella tiene en su patrimonio declarado tanta plata? Ella tiene declarado casi $2 millones, pero no tanta plata. No, ahí no había 2 millones, había más.
Claro, se supone que ahí había más. Claro. Se supone que había casi 10 millones de dólares. Claro. Entonces ahí por lo menos tendría un problema con Arca. Así que bueno, esos son los interrogantes que se abren. No sabemos qué va a hacer tampoco ella en la causa, y atrás de todo esto obviamente hay denuncias cruzadas de extorsión, así que se va poniendo lindo el tema, ¿no? Ahora, pienso en voz alta. ¿Y si ella entró al blanqueo el año pasado? Bueno. Se termina la discusión, ¿no es cierto? Porque el patrimonio de 2 millones de dólares que vos das cuenta, ayúdame, Daniel, por si estoy en lo equivocado. Entiendo que es el patrimonio al momento de separarse de Martín Insaurralde en 2023, ¿o me equivoco? Puede ser eso. Pero la pregunta es ¿para qué grabó ese video? Claro. Entonces, se supone que puede ser que haya sido para seguir negociando con Insaurralde una división de bienes extrajudicial. Puede ser. O Pichirilo. O una discusión con Pichirilo después de la separación, ¿o no? Bueno, con Pichirilo, el tema ahí es en la casa de Nordelta. No sé si esta historia vos te acordarás, pero hay una casa en el yacht de Nordelta de 2,8 millones de dólares que se firmó un documento antes del casamiento con Pichirilo. Claro. Que ella le iba a pagar, no creo que eran 12 cuotas, y al final de esos pagos se iba a quedar con la casa. ¿Cuál fue el problema? Que Pichirilo fue preso el año pasado por plantarle droga y un arma a su ex socio Francisco Auque, y ahí se rompió la relación. Según fuentes judiciales, ella fue a la casa y se llevó esos documentos, los presentó ante la asociación vecinal Le Dio Club, y le dijeron que todavía no estaba la escritura, entonces no la pudo registrar. Pero también hay un motivo de fricción con Pichirilo, pero también es cierto que Pichirilo dice que él le pagó $500.000 a un supuesto extorsionador que tenía esos videos que pasaron obviamente por varias manos, ¿no? O sea que Sirio podría estar extorsionando a Insaurralde, pero también a Pichirilo. Puede ser, ¿no? Puede ser. Nada se descarta, lo que quiero decir es, si todo fuera como aparentemente dijo una testigo, el fiscal ya hizo una inspección, probablemente haya nuevos allanamientos en esa casa de Ortega y Gasset, en el barrio de Cañitas, donde vive actualmente Jessica Sirio, y donde encontraron en las cajas fuertes la famosa droga para consumo personal y un arma que le adjudican a la actual pareja. Sí, ahí va a haber una inspección ocular esta semana, no sé si mañana o pasado, para certificar esto, que dijo la testigo que el vestidor que vio cuando fue con Gendarmería la semana pasada es el mismo que ella había visto en TikTok, claro, que se había viralizado, ¿no? Así que estamos ahí pendientes de esa inspección ocular. Ahora, es impactante porque en el medio de todo esto todavía no está el peritaje de los bienes de Insaurralde, que la justicia pidió este año, lo que lo pidió hace 2 años y medio, con mucha demora, en una causa de esas que están anestesiadas, como le gusta decir a algunos colegas. Pero lo cierto es que se reactivó y el propio juez pidió como plazo máximo para que se lo entreguen los peritos de la Corte, efectivamente el 17 de julio antes de la feria judicial, ¿correcto? Así es, ese es el plazo que le dio para esa presentación. Armela, Paulino, es un juez subrogante, un juez suplente, claro, en esa causa, porque esta causa está en el Juzgado Federal 2 de Lomas y él es de Quilmes. El tema es que yo creo que él está jugando a tirar la pelota para adelante, ahora que estamos con el Mundial encima, porque ahí ya el Senado le dio luz verde a Rodríguez Ponte, el secretario letrado del hijo, para que asuma en ese juzgado, y el 20 de julio empieza la feria judicial. O sea, tenemos 15 días de inactividad. Claro. Bueno, y el peritaje no es determinante porque van a empezar a discutir las partes sobre que esto, que lo otro. Yo lo que va a hacer Armela es no decidir nada en cuanto a la indagatoria claro, interesante lo que dice Sirio. Ahora, durante la feria es algo que yo no conozco. ¿Se hacen los peritajes más allá de que no hay juez que... No se hace, se suspende todo. La feria es para cuando hay detenidos o casos así graves. Temas de urgencia. Suspende los plazos, sí. Además, la feria. En un tema no menor, de todas maneras, Rodríguez Ponte es el secretario letrado de Ariel Lijo.
estamos frente a una causa donde el presidente jamás hizo mención directa a Insaurralde, como no le hizo de Massa tampoco. Se supone que hay vasos comunicantes con el armado electoral de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Se supone que por eso no estuvo en primer plano. Y se supone que Lijo es el que el gobierno no solo impulsó a la Corte, el presidente firmó su decreto, lo impulsó el sector de Santiago Caputo, sino que además integra lo que se conoce la mesa judicial y va a tener tentáculos adicionales cuando su secretario del letrado absuma justamente el juzgado en el que tiene la causa de Insaurralde. Todo hace juego con todo al final del camino. Rodríguez Ponte es secretario de letrado del Lijo, pero él fue hasta el año pasado el director de la Judeco, que es el organismo de la Corte que interviene teléfonos y hace análisis, hace peritajes y demás. Intervino en 5.000 casos, entre ellos vialidad, cuadernos de las coimas y demás. Yo tengo una muy buena referencia de él, más allá del hecho que sea el secretario del Hijo, ¿no? O sea que no ves vinculación. Está muy bien lo que planteas, Daniel, porque vos seguís más de cerca estos temas. No ves vinculación de lo uno con lo otro. Y por eso el impulso entonces de Mike, que en medio de la interna tal vez escindido de esa cuestión, dice, no, pero acá hay alguien que tiene pergaminos, que tiene historial, que tiene recorrido, y por eso en la Comisión de Acuerdos estuvo beneplácito y por eso en el recinto fue aprobado su pliego, digamos. Sí, Rodríguez, él ganó un concurso en el Consejo de la Magistratura, estaba primero, salió en la terna. No es de los que pasaron a encabezar listas pese a haber terminado, qué sé yo, 10, 15 o 20. Okay. No, esos saltos que hemos visto olímpicos, incluso algunos muy famosos, pasando de la posición 20 a integrar la terna para elevar al presidente y que el presidente elija, no. Eso, es de la familia judicial, eso de carrera, siempre ha hecho, apenas se recibió de abogado, empezó de pinche ahí en Comodoro Pi, pero digamos, no es una cosa tan determinante que él haya sido el secretario del Hijo. Está casado con una fiscal, también una fiscal que ha mostrado signos de independencia, así que no es una cosa tan... Me alegra mucho escuchar esto, querido Daniel. Te mando un enorme abrazo y como siempre muchísimas gracias. Un enorme placer. Daniel Santoro, periodista que sigue muy de cerca el tema Insaurralde. Dejan bastante más tranquilo, porque si en ese caso lo que hace Armela es patear para adelante para que llegue alguien que no va a ser subrogante, que va a ser ya alguien que está nombrado, sí, que ya inclusive fue votado por el Senado y que por tanto está a tiro de que el presidente firme el decreto y lo unja como juez federal número 2 de Lomas de Zamora, y tiene estos pergaminos y viene con estos antecedentes, uno podría pensar que le va a dar impulso a la causa, sí, no que la va a adormecer. Debería. Ahora me quedé pensando en algo. Él está haciendo todo, por ejemplo, este impedimento de Insaurralde de salir del país. Sí. ¿Lo hace por qué? Porque sabe que se va a dilatar y entonces tiene miedo de que salga del país y después no lo encuentren. Bueno, porque la imputación penal además es grave, ¿no es cierto? Y entiendo que en ese contexto lo terminó de terminar. Pensá que el fiscal le había pedido la detención. Claro, lo que él está haciendo es, me cubro, lo tengo acá adentro, sé dónde está, lo puedo ubicar y de esta manera si hay un dilate, viene el nuevo juez. Como la decisión que toman sobre Manuel Adorni, que también le impiden salir del país, salvo, efectivamente, o mejor dicho, le advierten que tiene que avisar antes de salir. Cuando que salga, claro. Esto es diferente, lo tenés que... En el caso de Adorni, tiene que pedir autorización. Y en este no puede. En este está impedido hacerlo. Claro, perfecto. Está bien. Porque hay una acusación evidentemente más gravosa. No, aparte es grave, es muy grave esto, porque ¿cómo justificás el patrimonio? El problema no es solamente el blanco, es el patrimonio. Claro, correcto. Que ya debe tener propiedades a su nombre. No sé en todos los casos si están a su nombre, pero sabemos que pertenecen a él. 8:56 ya en la mañana. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Turismo City. Paga menos por viajar. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo.
After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, bienvenido señor, buen día, buena mañana. ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, equipo? Nuevamente, bueno, acá estamos, para contarles que esta va a ser una semana diferente, Diferente, se va a notar mucho el cambio en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y en gran parte del país va a haber algunos fenómenos importantes. Comienzo por la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que hoy esperamos unos 14 grados de máxima. Estamos ahí en torno a los 6 todavía, lentamente va a empezar a subir la temperatura a partir de ahora, y 14 va a ser la máxima, y mañana pasado se va a notar un ascenso mucho más interesante, porque va a rondar los 17 o 18 grados la temperatura a partir de mañana, así que se va a notar que vamos a poder estar un poquito más tranquilos, con menos frío en la ciudad de Buenos Aires, un poquito por encima de la normalidad, que sería unos 15 grados la máxima, bueno, un poquito por arriba van a estar las temperaturas. Y en este momento todavía persisten muy bajas marcas en gran parte del centro del país. Por ejemplo, Rosario 3.4 bajo cero ahora. Realmente está muy bajita. 2 bajo cero en Bahía Blanca, y la más alta está en Puerto Iguazú. Pero ahí nomás por unas décimas está en 11.9, 11.4 para Ushuaia. Realmente el ranking está bastante. O sea, bastante Puerto extraño. Iguazú y Ushuaia con casi la misma temperatura. Exactamente, peleando ahí la punta de la tabla de posiciones. Qué loco, en el norte y en el sur. Bajito, sí, totalmente, está plegado el país, parece. Sí, y las menores marcas ahora en el noroeste patagónico, Maquinchao y Bariloche, están peleando ahí con casi 10 bajo cero las dos. Papito. De sensación térmica hablo. Realmente temperaturas muy bajitas. Lo más importante para las próximas horas es alerta por vientos y nevadas en todo lo que es Santa Cruz y Tierra del Fuego, principalmente viento en gran parte de esas provincias, y nevadas en la zona cordillerana, y todo lo que es el noroeste patagónico, algo que es una buena noticia, pero bueno, hay que estar atentos por las alertas, porque se vienen varios eventos de precipitaciones para los centros de esquí, principalmente el noroeste de Chubut, oeste de Río Negro. Esta semana, alerta por lluvias y nevadas ya tenemos para mañana, y en la semana vamos a tener varios días con alerta, incluso alerta naranja para el miércoles, lo que puede llegar a complicar un poquito el paso Cardenal Zamoré seguramente. Abrazo, Ezequiel. Hasta luego. Nos reencontramos. En todo el mundo. Twitch. @979now. Bueno, finalmente en la economía de diversos ritmos tenemos como alzas y bajas relevantes, digamos. Hoy el gobierno va a hacer una puesta en escena, que después Juli va a explicar con algún detalle, donde Caputo va a presentar el plan para pagar la deuda hasta el 2027, buscando despejar todo clima de incertidumbre en términos de los pagos que tiene que hacer el gobierno en moneda extranjera. De hecho, en julio este mes tiene un pago por más de 4.000 millones de dólares, de los cuales ya efectivamente juntó la plata. El Banco Central además confirmó el viernes que refinanció 6.000 millones y extendió hasta septiembre del 2028, es decir, hasta el próximo gobierno, el vencimiento del famoso repo que le habían dado bancos locales. Lo hizo con una nueva operación por el mismo monto con 10 bancos internacionales, buscando reducir el costo financiero y fortalecer las reservas líquidas en dólares. Con un Banco Central que además enfrenta vencimientos por 16 billones de pesos en julio, y hay alguna expectativa sobre el rollover. En las últimas licitaciones no estuvo tan sobrado como lo que venía ocurriendo, probablemente con una demanda un poco más quieta o buscando una tasa un poquito más alta, probablemente en pesos, en virtud del calentamiento que ha tenido el dólar el último mes, con un alza de casi 6%. Ahora, más allá de todo eso, que sería lo bueno, es decir, el gobierno intenta dar señales de solidez, de solvencia, despejando escenarios de incertidumbre, tratando de sostener, mira, acá no va a haber ningún tipo de corrida, no se va a repetir lo del 2025, no va a haber un tembladeral, pese a la dolarización de carteras, en la incertidumbre que implica un escenario electoral como el que vamos a afrontar el año próximo. La Argentina va a quedar casi a salvo por el superávit fiscal,
que de todas maneras está costando cada vez más sostenerlo, por eso no se apaga la motosierra ni mucho menos, pero todavía se sostiene, más el superávit comercial, no menor, aunque por la cuenta de servicios se van buena parte de todos esos dólares, y por eso tampoco es que Argentina tiene reservas todo lo sólidas que deberían ser, como por ejemplo para levantar el cepo, que todavía rige para el sector empresario. Y que es lo que le pide Cavallo y muy buena parte de incluso los economistas cercanos al propio gobierno. Ahora, esto es la macro. Incluso uno podría tomar las definiciones de lo que viene en perspectiva para Vaca Muerta que hizo el propio Horacio Marín en la Bolsa de Comercio de Córdoba el pasado día viernes, cuando sostuvo que Vaca Muerta va a generar 90.000 puestos de trabajo para el 2029, es decir, para los próximos 3 años. O lo que está ocurriendo con la minería en perspectiva, que podría darle un saldo comercial a la Argentina de acá al 2030 de unos 10, 12, 15 mil millones de dólares adicionales a los que tiene hoy. Con un Vaca Muerta que de todas maneras ya es presente, no solo futuro, porque estamos produciendo casi 900.000 barriles de crudo, fue el récord de mayo. Hace mucho tiempo, más de 20 largos años que Argentina no producía tantos barriles, y en la perspectiva de poder duplicar esa producción en los próximos 5. Y poder estar más cerca de lo que produce, por ejemplo, Brasil, más de 4 millones de barriles de crudos por año. Por mes. Bueno, en cualquiera de los casos, en la macro, parecería el gobierno tener mucho consenso respecto a que hay un orden que es bien distinto, disímil, del desorden generalizado con el que el presidente asumió la conducción del país. Ya casi no hay duda al respecto. Lo que resta dilucidar es qué pasa en la micro, en el metro cuadrado. Santilli dijo el fin de semana en una nota en Infobae, bueno, ya le va a llegar al comercio de la esquina. Hay que tener paciencia, pero llega. Y ahí hay algunas discusiones. Porque pese al impulso del Mundial y el aguinaldo, las ventas minoristas cerraron en rojo en el primer semestre, 2,5 de caída. Incluso en junio respecto a mayo cayeron 1,3, aunque en términos interanuales crecieron por primera vez después de 14 meses. Pero la verdad que no están bien. De hecho, lo que más aumentó fue farmacias, casi 10%, por el invierno que se anticipó y probablemente muchas compras de medicamentos sin receta de muchos ante la primera ola de frío. Consumo de lácteos, ¿dónde está? Hablamos del consumo de carne que está en el nivel más bajo de los últimos 20 años. El consumo de lácteos sigue bajando. Y en mayo volvió a caer. 1,8 frente a abril y 0,8 respecto a mayo del 2025. Bueno, producción de autos. Uno diría, ¿está mejor? No, tampoco. Tercer año consecutivo de caída. Se desplomó 18,3 en el primer semestre. La producción. O sea, 1 de cada 5 vehículos que se fabricaban en la Argentina dejaron de fabricarse casi. Y en junio se fabricaron poco más de 37.000 unidades, 13,6% menos que junio del año pasado, y desde ADEF advierten que la recuperación de la demanda es más lenta de lo esperado. Tenemos fila para esperar los autos que vienen de China de BYD, con cupos más baratos, pero estamos con paradas técnicas en plantas automotrices locales, o estamos con merma de producción ostensible, con reducción de personal en mucha de la industria automotriz, solo concentrado casi en las pick-ups, donde Argentina tiene un hub muy importante, particularmente en Córdoba. Además de Toyota, obviamente. Acá en la provincia de Buenos Aires. Las exportaciones cayeron 1,7% y las ventas mayoristas en junio cayeron 26%. Eso es porque están sobreestoqueados los concesionarios. ¿Me explico? Bueno, pero ¿qué pasa con despacho de cemento, por ejemplo? Bueno, cayeron también 1,4% en junio. Acumulado del año, 3% de caída. O sea, despacho de cemento sigue cayendo, ventas minoristas siguen perdiendo terreno, la industria automotriz está en caídas importantes, relevantes, consumo de lácteos, consumo de carne en niveles, no digo mínimos en el caso de lácteos, sino el consumo de carne, probablemente cambio de hábitos, cambio de consumo, estoy de acuerdo, pero algo de todo esto hay. De hecho, en la actividad económica en Santa Fe cayó 1,3% en abril, dato oficial de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y efectivamente en esas dualidades convive la economía argentina. En lo que dije al principio y en lo que dije al final. Porque las dos cosas son ciertas. Las dos cosas están ocurriendo. Entonces, dependiendo cuán lejos o cuán cerca estén los que nos escuchan, vos del otro lado,
de un sector pujante, de un sector debilitado, es tu metro cuadrado. Ahora, en términos generales, para las grandes urbes, con urbano en particular, con tejido industrial resquebrajado, con empleo de menor calidad, con una situación de informalidad en ascenso y con un sector comercial muy golpeado, nada tiene que ver eso con la pujanza de la meca argentina llamada Neuquén, donde es la única provincia que tiene más y no menos empresas que el año pasado, la que crea empleo, no lo destruye, la que genera flujo de inversiones cuantiosos, la que aumenta la recaudación propia para la provincia, que le permite que 85% de lo que gaste lo recaude por cuenta y orden de la provincia, la mitad de todo eso fruto de las regalías del hidrocarburo. Entonces, por eso cuando uno escucha una biblioteca o la otra en términos económicos parecen casi disociadas, de dos países distintos. Bueno, en realidad conviven. Alguien deberá articularlos, alguien deberá unirlos. En esta decisión, todas las opiniones, por tanto, son válidas, dependiendo desde qué lugar se lo haga. 9 y 8 en la mañana.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo seguimos este lunes, querida Romy? Bueno, siguen las complicaciones en la traza de General Paz tras el choque de un auto y una moto a la altura de Balbina, en el barrio de Saavedra, en sentido hacia el Río de la Plata. Ahí trabajó el SAME. Si bien ya se está liberando la circulación, quedan las demoras sobre la misma traza de General Paz. Además, está lenta Panamericana desde Olivos para ingresar hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se ven los retrasos ya en el triple enlace de autopistas Perito Moreno de Lepiane con 25 de mayo rumbo al centro porteño. Cargada la autopista Buenos Aires-La Plata en la zona de Docsud hacia el Bajo. Los servicios trenes subtes a horario, el tren Urquiza sigue limitado por el incidente fatal. Esa es la principal información, Paulino. O sea que tuvimos ya ¿cuántos accidentes en la mañana, Romy? Y en la mañana ya llevamos 11 incidentes de tránsito, Paulino. Es una mañana con bastantes choques. Mamita. Sí, son muchísimos choques para la hora en la que estamos contando, ¿no? Beso enorme, sos prioridad a cualquier novedad. Y desde ya, gracias. Un abrazo. Chau. ¿A qué hora es lo del Ministerio de Economía, el anuncio? Hoy, 10:30 de la mañana, hay un anuncio en el microcine del Ministerio de Economía. Van a estar presentes en el anuncio lo que ellos llaman las tres anclas. El ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furias. Entre los tres van a explicar cuál es el esquema en el que estuvieron trabajando todo este primer semestre para saldar deuda en dólares y en pesos para este año y para todo el año 2027, y esta es la forma de mostrarle al mercado. Pensá que el mercado hoy abre a las 11. Si 10:30 es la conferencia de prensa o el anuncio, si no se van a admitir preguntas, están tratando de darle un impulso con un mensaje positivo para que hoy suban los bonos. De hecho, están subiendo las acciones en los Estados Unidos después del feriado del aniversario de la independencia norteamericana. El viernes no hubo mercado y efectivamente en ese contexto están subiendo incluso entre el 0,5 y el 1%. El Merval está en 1,3 arriba. Y el Merval está arriba. Juanjo, escúchame, hoy tenemos festejo, viejo. No me grites así que me vas a matar de un infarto, por favor. No, pero es que hoy tenemos festejo y seguramente el martes también. Dios quiera, claro, porque el mercado va a cerrar después del partido de Argentina, que empieza a la 1 y termina a las 3, se supone, si no hay alargue. Ojalá gane Argentina, si también sube el mercado. Es aplaudir si alguien aplaude. Tenés razón, viejo. Bueno, mañana 10:30 de la mañana Adrián Rabier va a dar su conferencia de prensa. 10:30 la adelantó media hora por el partido de Argentina. No está claro a qué hora va a ser la reunión de la mesa política, ni siquiera si se va a llevar adelante, teniendo en cuenta la mesa política que la convocó Karina Milei, que intenta retomar iniciativa política. Y que va a incluir a Fabián Fernández, el flamante secretario de Medios, lo cual entiende el gobierno que ahí tiene una herramienta, que es la comunicación en base a la inercia de la política del propio oficialismo. Es un cambio respecto a lo que venía ocurriendo hasta acá. Es la forma de que una persona que no esté sentado en esa mesa tenga posibilidad de informar lo que ocurrió. Exactamente. Si no está supeditado de lo que diga un funcionario. Y alinear la estrategia comunicacional a la estrategia política. Claro. ¿No es cierto? Bueno, más allá de todo esto, también vale la pena decir, Karina Milei tuvo centralidad el fin de semana, fue a Misiones, inauguró la escuela de formación de dirigentes políticos, estuvo junto a Martín Menem y además los referentes locales. Pasabas el audio del Gato Harfield, que es legislador nacional, diputado nacional, extenista, que fue la espada y la cara visible de la Libertad Avanza en Misiones, en un contexto donde en Misiones además se levantaron muchas suspicacias porque todo esto se produce en un enfrentamiento abierto en el esquema de poder local con un Rovira que preside la Cámara de Diputados, que está enfrentado con Pasalacua, que es el actual gobernador, a quien el propio Rovira ungió gobernador aparentemente por 4 años, pero ahora se quiere quedar 4 más. Y eso dificulta la relación política entre ellos. De hecho, Rovira armó un nuevo espacio para oxigenar también al Frente Provincial, que gobierna hace más de 20 años la provincia de Misiones y con el cual se ha llevado definitivamente y decididamente muy bien la Libertad Avanza en estos 2 largos años ya de gobierno. Bueno, nos metemos de lleno en lo que está pasando con la selección de Bélgica, que supongo que están que trinan con la decisión de la FIFA. Y con la selección de Estados Unidos, exactamente. Estamos hablando de una de las decisiones más controversiales en casi los 100 años de historia de la Copa del Mundo. Esto respecto a lo que sucedió con la suspensión de la tarjeta roja de Balogun, del goleador de la selección de los Estados Unidos, para enfrentar a Bélgica hoy en la noche, en ese compromiso entonces de estos octavos de final. ¿Qué pasó? Bueno, en el partido
partido de los Estados Unidos ante Bosnia, Balogun iba a ser expulsado por una falta sobre Tarik Muharemovic, el jugador bosnio, una situación muy similar a lo que había ocurrido con Messi en el partido frente a Argelia. Acá lo estamos viendo en pantalla, esa situación de Balogun que generó la tarjeta roja. Injusta puede ser, pero tarjeta roja. A partir de ahí empezaron a involucrarse varios actores políticos. Marco Rubio, incluso el secretario de Estado, diciendo que esto iba a afectar a la selección estadounidense para su partido contra Bélgica. Empiezan también a buscar las maneras, apoyados por abogados que colocaba también la Casa Blanca, de apelar esta situación frente a FIFA. También se dio a conocer que el mismo Donald Trump habría llamado a Gianni Infantino para que se revisara este tema. Washington Post lo da como confirmado. Exactamente, para que lo llamara, se confirmó entonces esa situación. ¿Qué dice y en qué con qué dice la FIFA que va a tener esta suspensión Balogun? Hablan del artículo 27, un mismo artículo que usaron para levantar una sanción también de Cristiano Ronaldo meses atrás, y lo que hacen es suspender esa sanción por un periodo de prueba, colocando a prueba, digamos, al jugador durante cierto tiempo. O sea, si se comporta bien, digamos. Exacto. Bajo un periodo de prueba es como, listo, te levanto la sanción. Bien. Y ahí lo usan. Total. Mamarracho. Nunca pasó esto, sí. Yo creo que perdimos la vergüenza. Había la perdimos hace tiempo hace ya, muchos pero... años. Ah, sí, hubo. Está el antecedente de Ronaldo y hace varios años también se había hecho pero con era otra Garrincha cosa, en un momento. Era otra cosa y no era en una Copa del Mundo. Lo de Garrincha sí fue en un mundial. Ahorita te busco el antecedente, lo había leído, sí había sido. Y lo de Cristiano Ronaldo no, claramente. Eso no. Entonces, ahora Bélgica, claramente, Rudi García con su técnico y demás, y con un comunicado, dicen, esto no es posible. Ya la UEFA le permitió a Bélgica poder apelar esta decisión, y lo que hablábamos un poco anteriormente del tema del comunicado de UEFA, ¿no? Diciendo que todo esto, por supuesto, deja en entredicho la integridad del evento. Habla muy mal de FIFA porque se involucran actores políticos, teniendo en cuenta que en el reglamento de FIFA está claramente determinado que la política de los países que estén participando de sus eventos no debería por qué intervenir. Claro. Bueno, en cualquiera de los casos ya tuvimos el ejemplo de Irán. Lo que pasa que era Irán, que no podía dormir en el lugar en donde jugaba un partido de fútbol. Si eso le hubiera pasado a la selección de Portugal, de Argentina, de Brasil, de España, bueno, de cualquier equipo relevante, hubiera sido un verdadero escándalo imposible de soportar. Está en el 62, en Chile, ese antecedente de Garrincha, el que te hacía mención, había sido expulsado en la semifinal y bueno, luego lo habilitan entonces para disputar ese último partido. Bueno, mientras tanto, efectivamente, en el Kini 6, impresionante. Escucha esto, Juanjito. A ver. Escucha esto que es importante. ¿Sabes cuánto ganó en soledad un apostador ayer con los 6 aciertos? 5.450 millones de pesos. Qué lindo. 5.400 palos. 6 aciertos, ¿qué son? ¿Qué acertó? Acertó los 6 números. Ah, los 6 números del Kini. Claro, correcto. Muy difícil. Y ahora, sí, hay que abrazarlos fuertes esos 6 números. No pero nunca más. En la segunda quedaron todos vacantes. Por lo tanto, el miércoles va a haber un pozo de casi 10.000 millones de pesos. Mirá. 5.400 palos, ¿saben de qué plata no, estamos hablando? yo no lo sé porque nunca los vi juntos. ¿no? Ni mensaje te mando, no me ves más. Me fui a vivir a la India. Hasta acá llegué, digamos, ¿no? No te mando mensaje, te bloqueo. No, pero escúchame, son 2 millones de dólares. Descontado de impuestos y todo, 2 millones de dólares. Alguien se levanta una mañana y dice, ¿cuánto? 2 millones de dólares cobras. ¿Cómo? Te cambió la vida. ¿En serio? ¿En blanco? Sí. Y no estás en la casa de Jessica Sirio. No, una cosa. Está en línea Sebastián Cao, que es analista económico en Econométrica. Sebastián, un enorme abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un placer. Buena mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Paulino. Buen día, Juli. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Todo bien por acá. Bueno, uno siempre tiende a pensar en qué punto está la economía, pero te cambio la pregunta. La economía tiene 2 velocidades bastante marcadas. ¿Crees que se acerca la velocidad del consumo, digamos, el sector comercial, la construcción, la industria, a la pujanza y el crecimiento y la vertiginosidad en el ascenso de otros sectores como hidrocarburos, minería y complejo agroindustrial, que venimos de una cosecha récord? ¿O que esa convivencia va a seguir siendo el denominador común de los próximos meses? Deberían converger claramente en algún momento. Y en la medida que los ingresos reales se vayan recuperando, como ha pasado el mes pasado, eso va a empezar a suceder más rápido. ¿Sí? El mes pasado ingresos reales de los asalariados crecieron 1,5.
Ahora, para que los ingresos reales crezcan en el largo plazo, no basta con que la inflación baje, sino que tienen que empezar a haber inversión, tiene que empezar a haber trabajo, y esa mayor demanda de trabajo genere un crecimiento de los salarios. Y eso va a demandar más tiempo, claramente, sobre todo no en el interior del país, donde justamente todas las inversiones en el sector de oil and gas, en minero, en el agro mismo, eso va a traccionar fuertemente otros sectores que abastezcan tanto a esas mismas empresas como a los mismos trabajadores de esos emprendimientos, sino también el tema que tiene que empezar a pasar en el conurbano, que es donde está cambiando el modelo productivo, básicamente. ¿Sí? Argentina está pasando de un modelo más federal, donde empieza a cobrar valor el interior del país, y la industria de sustitución de importaciones, que es la que predominó en el conurbano bonaerense durante décadas, eso empieza a verse afectado. Bueno, para que crezca todo, tiene que empezar a cambiar el conurbano, básicamente. O sea, lo que fue el modelo productivo del conurbano, sobre todo. Eso va a demorar más tiempo. Claro. Sí, Julio. No, mi pregunta, esta semana se está discutiendo, o se estuvo discutiendo mucho qué pasaba con la recaudación. Ahora estamos hablando de el nivel de deuda que tiene Argentina, si realmente este programa que se va a anunciar 10:30 de la mañana en el Ministerio de Economía blinda de alguna manera al gobierno de cara al 2027. ¿Cómo ves el aspecto financiero, el aspecto fiscal de cara al año que viene, teniendo en cuenta que el ministro de Economía dijo muchas veces va a ser un año impar atípico? Bueno, Argentina tiene vencimientos de deuda entre lo que queda de este año, que vence esta semana que viene, o sea, esta semana en realidad vencería, pasa que es feriado. El 9, vencen unos, claro, exacto. Vencen unos, ya te digo, 4.400 millones de dólares. Esos son los bonistas que van a cobrar parte de los bonares y globales. Exacto, tenés 2.700 millones de capital, que es lo que el gobierno en realidad espera renovar, según los propios dichos del gobierno, y 1.700 de intereses, que es lo que en principio se pagaría. Bien. Bueno, esos... Ahora, todo el año tenés 12.700 millones de dólares, lo que queda del año, y el año que viene otros 24.400. No es mucho, es algo que se puede renovar a mercado. Sí, sobre todo pensar que de esos, ya te dije 37.000, 17.000 son de intereses, que eso en principio se pagaría, ¿sí? Con superávit fiscal. Claro. Y habría que renovar 20.000 en total, ¿no? 20, 26, 20, 27. No es mucho, es algo que se puede renovar tranquilamente con condiciones saludables económicas como las que tenemos. Hay que ver en el año que viene cómo llegamos a la previa de las elecciones, que es lo que te va a determinar si esas condiciones saludables son suficientemente robustas como para que el mercado confíe en extenderse a más largo plazo en dólares, ¿sí? Claro. Hasta ahora el mercado viene confiando, y los vencimientos en pesos los está extendiendo hasta 2028, está saltando las elecciones, y no solo te despeja los vencimientos justamente de cara a ese momento que es tan sensible, sino que te está mostrando la confianza del mercado en que este modelo va a continuar. Pero no es algo muy difícil de alcanzar. Lo de hoy al mediodía o cerca ahora, media mañana, es una formalidad, y es para que ustedes tengan la información fina respecto de cómo sería ese financiamiento y cuáles serían las fuentes, o sea, de dónde sale el dinero. Exactamente. O sea, lo que nosotros sabemos es que este año el Tesoro hoy tiene en el Banco Central más o menos unos justamente casi 5.000 millones de dólares, en pesos los tiene, se los puede comprar el Banco Central, que acaba de armar un pase, por ejemplo, por 6.000 millones de dólares. Hoy las fuentes para renovar los vencimientos que vencen ahora fuerte, eso está. Eso no hay problema. Lo que hay que despejar es el año que viene, que es el más sensible por el tema electoral, claramente. Bien. Para que eso además no se te vaya a otras, no se desanclen otras expectativas de inflación, de tipo de cambio, etcétera. Sebastián, por último, el Banco Central hizo una modificación, hablando del Banco Central, que permite ahora financiar a los bancos en dólares a algunos desarrolladores inmobiliarios o dar créditos a empresas, siempre y cuando tengan un aval de alguien que exporte, digamos, pero es una flexibilización que contrasta con la vieja lógica post-corralito de que no puedan ser prestados los depósitos en dólares quienes no lo generen. Quienes generan peso, porque ante los altos cambiarios se tornan después impagables. Acá sería con la garantía de un exportador. En algún momento bajo el kirchnerismo era yo te presto, digamos, o te permito que importes,
usando dólares que exportas. En tanto y en cuanto exportes, claro. Entonces había empresas que necesitaban insumos y terminaban produciendo otra cosa para poder exportar y de esta manera poder importar lo que les era el negocio central, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Lo ves algo parecido o ves que esto puede dinamizarlo de verdad al crédito, básicamente para desarrolladores inmobiliarios que hoy están de capa caída con valores que no están siendo validados por el público en términos del costo de la construcción, que está en los niveles máximos en los últimos 15 años? Sí, a ver, no, en la medida que esté justamente garantizado por exportaciones, no le veo mayor inconveniente. La verdad es que no sé cuánto puede traccionar eso la oferta de inmuebles. O sea, me parece que es una medida en el sentido correcto. Por ahí el gobierno lo que está tratando de ver es justamente si hay demanda por financiamiento en dólares. No, tampoco es algo para preocuparse, decir, porque he escuchado por otros lados decir que se viene el descalce de monedas como hubo justamente previo al 2001, donde los depósitos eran en peso y la gente se fondeaba en dólares porque era mucho más barato. No va por ese lado ni de cerca. Sí, justamente hay una garantía del otro lado. Alguien que te va a garantizar que los pagos se van a hacer en dólares, básicamente. Claro, creo que es una medida bien, pero no creo que sea algo muy... no lo veo que sea algo que cambie demasiado el panorama. Me parece que está bien darle más opciones a los desarrolladores para que puedan financiarse a tasas bajas. ¿Sí? Porque la tasa en dólares es mucho más baja que la tasa en pesos, justamente porque no tiene el riesgo de depreciación adentro. Pero me parece que está bien. Sebastián, un enorme abrazo. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Y otro grande para ustedes. Sebastián Cao, que es analista económico de Econométrica. ¿Vos crees que la inflación va a estar hablando de estos términos por debajo del 2 y que puede llegar al 1,6, 1,7 como se envalentonan algunos en el gobierno? Podría pasar, no tengo los datos finos, hay consultoras muy optimistas que lo ven en 1,7, 1,6 no ve ninguna, sí muchas que dicen que va a estar 1,8, 1,9, o sea, podrían tener razón todos, habría que ver qué da el 14 de julio el dato del INDEC. Sin embargo, una vez que pasemos esta barrera, aparentemente todos coinciden y no hay ningún outlier, esos que son se van debajo o por encima de la línea, no hay ninguno que diga vamos a volver al 2%. O sea que podríamos estar esperando que en un segundo semestre la inflación se vaya desacelerando de a poco. Si da 1,8 por ejemplo en junio, podría dar 1,7 en julio y así sucesivamente, más allá de la estacionalidad. Sí, correcto. Marul me dice, yo le pregunté el viernes, ¿a cero, con cero, empieza algún mes? No. Me dice, no, este año todavía no. Digo porque el presidente había dicho en agosto va a empezar con cero, hace 2 meses, nada más, 3. En el medio yo creo que el gobierno va a coquetear con esa idea para tratar de arrimar a ese número en septiembre u octubre. Si es que baja la nafta, hay versiones que podría caer el precio hasta 17% en el surtidor. Yo, la información que tengo es que sería entre el 7 y el 10% la baja en la nafta, que llegaría el mes próximo consolidado un precio internacional del crudo en torno a los $70 o menos, que es casi el valor pre-guerra en Medio Oriente. Bueno, si baja 10 pesos es mucho. 10%. 10%. Si baja 10% es el equivalente a casi 4 o 5 puntos del IPC. O sea, 10% de aumento de nafta es todo eso de peso en el IPC. Imagínate si vos se lo sacás todos los meses un punto. Bueno, yo te hago la pregunta. ¿Vos crees que si baja 10% la nafta, que el costo de logística se reduce 3, 4, 5%? Debería, porque ahí lo que sumó a la logística no fueron los impuestos, sino el precio del combustible. Ahora, dicho esto, también es cierto que lo que no dice YPF es que tiene que aumentar los combustibles líquidos. Ya lo hizo este mes, lo va a tener que seguir haciendo porque es ley. O sea, vos no podés seguir desfinanciando. El precio. Claro, sobre el precio vos le tenés que cargar el 1%. Y el impuesto de combustibles líquidos son tomando el total entre dióxido de carbono y combustibles líquidos, son unos 320 pesos por cada litro. Si vos tenés un litro hoy en Capital, por ejemplo, promedio de 2.000 pesos, si le quitas 300, te queda un litro en 1.700. Claro, está perfecto, pero ¿y ese es el impuesto especial que debería ser destinado para manutención vial? Sí, vialidad, es todo lo que va a vialidad. ¿Y el gobierno no lo suspendió? Nada? El gobierno lo suspendió durante varios meses, ahora lo está ajustando otra vez. No, está bien, pero suspendió el aporte, digamos, al mantenimiento vial. Sí. Pero porque estaba suspendido el impuesto, supongo. Y la recaudación era menor. Ahora tendría que volver a la normalidad.
Yo no sé qué pasó, si entiendo lo que decís. ¿Cómo, ¿De dónde está el dinero? No, el dinero se lo está quedando en recursos generales Sí, para ocultar el superávit fiscal, pero en cualquiera de los casos es una anomalía porque es un impuesto que tiene una finalidad específica. Es una anomalía, sí. Pero es como la tasa vial que le cuestiona el gobierno a los municipios, está bien, pero la tasa vial termina Es para yendo a un eso. fondo especial. En eso tenés razón. Creo que el gobierno no se queda con el dinero para hacer Superb, sino que lo está transfiriendo a las partidas extraordinarias que no calculó. Por ejemplo, financiamiento universitario, todo lo que no entró de su presupuesto que fue extendido, que la Corte le dijo lo tenés que cumplir, bueno, tiene que sacar de algún lado y lo está haciendo. Fíjate Está bien, que pero esto lo cobra porque no estaba en cero en 2024, 2025. No, por eso. Siempre cobró, Sí. pero nunca derivó. no lo derivó, lo está usando para otros recursos. Más allá de todo esto, Sí. una baja del 10% de la nafta sería también inédita, ¿no? Nunca vimos, de los que sería- estamos acá, una caída del precio del combustible. Yo no recuerdo en la convertibilidad si en algún momento bajó tanto. No, porque no se Creo movía que no. tanto. En la convertibilidad no tuvimos eventos geopolíticos tan graves. Bueno, estaba el efecto tequila. Sí, pero eso es 95. financiero eso. Pero Sí. digo, eventos geopolíticos a niveles... La guerra del Golfo. Sí, esa Año fue la 93, única. creo, ¿no? 90, Pero 19. eso fue antes, la convertibilidad empezó en 92. 91, sí. abril del 91, 91. 92, hasta que la guerra del Golfo casi no nos alcanzó. Después tuvimos mucha tranquilidad, mucha estabilidad y bueno, la perdimos. Hicimos una clase instructiva, señor Salce, que va a hacer un muy ratito. Nos interesante. quedamos charlando con Juli en algunos temas que Muy nos gustan. interesante. Estabas muy compenetrado. Te voy a sorprender con lo que está comprando. Mirá, te voy a ¿Qué vas a hacer? Uy, saca A cosas ver. de abajo. Ojo lo que vas a hacer. Saco cosas de abajo. Mirá que esto es por streaming. Nos siguen en Canal 85 Claro, de igual Flow. vamos relatando en lo En que YouTube, hacemos. Bien. gracias a los que se enganchan, los que forman parte de la comunidad Now, en Twitch, en la 102.7 en Pinamar, Perfecto. y en la 97.9. Del 1 al 7 de julio es la Semana de la Dulzura, que sabes de qué se trata. Sí, claro, Es un correcto, intercambio de una golosina, por un beso, un Claro, afecto. correcto. de ¿Qué yo. trajiste, golosina? Espera un poquito, no seas ansioso. Ansioso. porque Trastorno de angustia, ansiedad, camino al panic attack vas. No. Tranquilo. Escuchame una cosa, entonces dije, me parece que ya se termina, no podía dejar de... Así que mira, les traje para cada uno. Pásale, por Pero favor. sos un ¿Qué le amor pasa? de persona al final. Quiero del decir una camino. cosa. Pará, y fue Muy con bien. sello también. Juli, Mirá, Sí. tiene muy sello. bien. Paulino es portugués, no le gusta mucho el beso, le toca un abrazo. Para A la mí- cosa, no, a mí tampoco. Juli A tampoco. Juli no le gusta, así que solamente voy a saludar a Pau. Dense un beso, dale. Ahí está. Ya está, feliz. Bueno. Equipo. Porque también tiene que ser, o puede ser un beso, puede ser un abrazo, una demostración de cariño. Digo esto porque como pasó hoy que hablábamos del beso robado, la gente en Argentina se toma todo muy literal y no Me está gusta, bien. o sea que Claro. tenemos Claro. la Y- Semana de la Dulzura. Sí, y es un termina beso. mañana. No es que alguien te regale el chocolate ese de 1 kilo y es un chape, es un No. beso. No, Bien. no. Puede ser un abrazo, me dijiste. Sí, un abrazo también. O Sí, Juanjo, te quiero mucho. un Igual abrazo. si gana Argentina está todo permitido. Sí, no hay sí, límite, ahí va, qué sé yo. ahí, 9:35 de la mañana. dale. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. La batería es William, mi batería es William. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Qué enorme placer reencontrarte, querido Guido Berkovich. Un enorme abrazo allí en Atlanta. Bienvenido, buen día.
¿Qué haces, Paulino? Un abrazo enorme. Yo no sé cuánto hace que no estamos contactados al aire. Me quedé que en su momento cuando eras arquero de Lanús, es decir, Más o menos. debe hacer 30 Más años o que no menos. estamos al aire, Tenés básicamente razón. juntos. Correcto. Pero para mí es un enorme placer. ¿Pero por qué estaban al aire juntos Un beso cuando- grande para todo el equipo. ¿Por qué estaban al aire juntos? Hola, Juli. Hola. ¿Por qué estaban al aire juntos cuando él era arquero? No entiendo. En Rivadavia. Ah, Estamos en Rivadavia. hace En 20 Rivadavia. años, 15 Y años. a mí no me vas a decir nada, Claro. Guido Bercoy, soy Juanjo Salce. Hola, Juan. Hola, Juanjo. Juanjo también, hace 25 años que no estamos al aire con Juanjo, Es así verdad. que es un poco nostálgica esta Sí. salida en cierto punto. pero está muy Con bien. Juli hace un par de años nomás. El año pasado. Impecable, Guido. Claro, claro, de los Juli. mejores periodistas deportivos que existen. Qué cahuete que sos, una No, cosa lo quiero de mucho, loco. ya lo sabe. Qué Ahora bárbaro. viene Mariano, me está llegando No, Mariano. no, pero de verdad. No, y yo acá, bien, gracias. No, Ya no, le no, dejamos no, también. me dejó pintada, Juanjo. No. ¿Cómo rompiste esta relación, hace Juan José? Te lo digo. Juan José me dijo, hace 25 años que no lo veo a Guido. Debe hacer 20 años que no lo veo, fácil. Estás igual, Igal, estás perfecto. Es un buchón. Pero está muy bien, Guido. Ah, está en gran momento. Bueno, Qué escúchame. grande. Acá estábamos con Paula hablando un poco de lo que se viene en la Copa del Mundo. Te dejo en diálogo con ella, por supuesto, respecto a las novedades de Argentina. Pero teníamos un planteo respecto al delantero, si juega Lautaro, si es el turno de Julián, si en virtud de que ambos están un poco bajos, no podría ser el Flaco López la opción. ¿Qué se dice y cómo imaginás que afronta Argentina el desafío frente a Egipto mañana? Bueno, a ver, yo creo que primeramente el título que ilustra mejor lo que pasó el viernes es que zafamos. Sí. Nos salvamos el viernes, un equipo ya claramente desgastado, sin lucidez, muy pesado, muy pegajoso, muy denso, sin reacción, y el equipo lo que tuvo como punto saliente es la superación de las diferentes adversidades en el transcurrir del partido. Pero el fútbol, lejos. A propósito, recién que hablaban de Julián y de Lautaro, parece difícil entender que la Argentina, teniendo al goleador de la Serie A, el goleador de una de las ligas más competitivas del mundo, no esté ni cerca de hacer un gol, casi que no está ni cerca de tocar la pelota, que es Lautaro Martínez. Y esto tiene que ver con el abastecimiento de la mitad de la cancha, que claramente es deficitario, ¿no? Esa mitad de la cancha que voló en Qatar 2022 y que revolucionó el fútbol nuestro y fue el asombro de todos quienes miraron a aquella Argentina campeona del mundo, hoy es una mitad de la cancha súper pesada, súper lenta, que yo creo que Scaloni meterá mano en el día de mañana para el partido con Egipto. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Paula Salamanca. Hace 34 años no estamos al aire porque nunca he estado al aire contigo, así que bueno, también qué linda Hola, salida. Paula. Un beso grande, Paula. Qué buena inauguración, decime. Pero excelente. Beso, Guido, para ti allí en Atlanta. Bueno, primero consultarte. Ya hablamos entonces de este tema del 9. Empiezas tú también a hablar de esa mitad de la cancha y a partir de ahí de las posibles modificaciones, ¿no? De lo que puede ser la salida de Thiago Almada, de lo que podría ser el ingreso de Paredes para estar desde el arranque y también lo de Nico González, y en esto seguramente un cambio ya de lo que tiene que ver con la disposición táctica, ¿no? de esta Argentina, ganando marca con Paredes si es que lo necesita o lo decide Scaloni, o dándole profundidad también con Nico González. Bueno, va por ese camino, Paula. Estoy de acuerdo. La Argentina necesita algo más revulsivo de mitad de cancha para adelante. Y es cierto que Nico González es en ese sentido la red de auxilio que más ha utilizado y que yo creo que mejor le ha rendido a la Argentina viniendo del banco de los suplentes. Después tenés otros revulsivos, porque vos tenés un Giuliano Simeone que también, puede sí, jugar abierto a la derecha y que sea un pistón de esos veloces. Podés tener algo del Colo Barco también. Yo creo que Lo Celso es menos que estos que mencionamos, pero es un hombre del riñón de Scaloni. Claramente me parece que lo de Paredes se va a terminar imponiendo, sobre todo por lo flojo de McAllister, jugando de 5 tapón, un lugar que no le gusta a McAllister y que de hecho cuando entró Paredes, Alexis llegó algo más al área con algún cabezazo, pero se suelta un poco más, pero yo creo que lo de Paredes sí va a ser un ingreso, casi una fija diría, y después veremos qué otras modificaciones hay en esta Argentina, que en rigor también necesita una modificación en el lateral por derecha. Acá hay una cuestión muy particular. La Argentina tiene 2 laterales por derecha de oficio genuino, que son Molina y Montiel. Hoy por hoy jugaría el que esté menos peor.
que no quiere decir que está mejor. El que menos peor. Son los dos que están en muy bajo nivel. En algún momento recurrió a Ezequiel Palacios en el partido frente a Jordania para utilizar esa zona de la defensa y la realidad es que Palacios hizo un esfuerzo para ir a jugar allí, más allá de que se ha entrenado de lateral por derecha buen tiempo aquí en Estados Unidos porque estaban los otros genuinos lesionados. Pero yo creo que va a jugar un lateral de oficio. Veremos cuál, insisto, el que esté menos peor jugará en el día de mañana. Sobre todo porque ellos tienen buenos futbolistas de ataque, los egipcios, y ahí va a tener que estar atento cualquiera Guido, que juegue por allí. Pero de mitad de cancha para adelante hay que meter manos, sin duda. Y por izquierda, finalmente, ¿cómo está ese tema, no? Entre Medina, que salía algo tocado, y Tagliafico, bueno, que, a ver, en la temporada creo que 2 partidos solamente los logró terminar, y acá, bueno, Medina claramente le ganó el puesto. Sí, el hecho de que Tagliafico no haya venido de la mejor forma, porque tuvo un desgarro en un partido previo de la Argentina de empezar la Copa del Mundo y la chance de Medina, empezó la disputa de un puesto que no creíamos que iba a haber, porque Medina jugó bien los primeros partidos decididamente, entonces le asomó a Tagliafico un competidor. Medina terminó mal el partido frente a Cabo Verde, como algunos otros también, pero yo creo que lo de Medina no hubo parte médico. Cuando un futbolista queda sentado en la cancha mirando el banco como para decir hasta acá llegué, es una imagen típica de un desgarro. Acá no hubo parte médico respecto del tema. Yo no creo que esté desgarrado Facundo, pero sí creo que es un puesto decididamente que ahora está en disputa frente al campeón del mundo, que es Nico Tagliafico, y el que más partidos ha jugado como lateral por izquierda en la historia de la selección argentina, y alguien que le salió a competir, que es Facundo. De acuerdo a cómo estén ambos, veremos quién elige Scaloni. Si están en la competencia los dos a la par, el partido con Cabo Verde lo jugó Medina. Sí. Con lo cual, Tagliafico está llamado hoy a ser la alternativa de uno que se ganó el puesto. Bien. Enorme abrazo, querido Guido, a disfrutarlo y mucho. Mañana nos reencontramos. ¿Promesa? Promesa que estaremos al aire mañana en Nau. Les mando un beso muy grande a todos. Un placer reencontrarme con ustedes al aire y con Paula, conocerla también desde ahora. Las rachas Guido. están para romperse. Paula, 34 años después, nos encontramos al aire. Un beso Un abrazo gigante. enorme. Qué grande, Guido. Un Qué bien, fenómeno. sí, es un Guido tipazo. Berkovich allí en Atlanta, donde Argentina tendrá el nuevo capítulo. Frente a Egipto mañana. Como sabrás, la producción de este programa no descansa, no para descansa, un minuto. Nunca. Y obtuvo, gracias a haber adquirido algunos archivos, estoy enmarañado en esta improvisación que estoy haciendo, pero A ver. 2 fotos muy interesantes sobre el pasado futbolístico del señor Paulino Rodríguez, que la Perdón, vamos a poder ver en ¿Van a pantalla. poner fotos de cuando yo jugaba al fútbol? Sí. Ay, mira. Mirá vos, ahí está la Ahí formación de Lanús. Que esa es la Lanús. Clase 76, mirá vos. Ahí estás. Ahí estoy. Vos sos el primero de la derecha, desde la No. derecha. No, el segundo. El segundo Desde la derecha. desde la derecha De los que mirando están la de pie. pantalla. Por eso, Claro. sí. Ahí está Cañito Ibagaza, Mirá. campeón del mundo en el 95 en Qatar. Ahí está Gastón Collete, otro de los campeones del mundo. Ahí está Gaby Ramón, un abrazo, Gaby, que nos escucha a la mañana muchas veces. Mirá. Sigue teniendo las heladerías en Lanús, etcétera. Fue campeón con Gimnasia Esgrima de Jujuy, ascendió, pero además jugó en Lanús en la primera, etcétera. Mirá la foto con el mono Navarro Montoya. Con Esa Navarro fue Montoya, mirá. en el primer unitario de Guillermo Andino, año 1993, Canal 9, Pasaje Geli. Mirá. Andino hace un programa que se llamaba La Generación del 2000, a las 9 de la noche. Íbamos Mirá. todos chicos de 17, 16, llamaban a los colegios secundarios y preguntaban si había centro estudiante, iban los presidentes del centro estudiante y el mejor promedio. Yo fui como presidente del centro estudiante del ENAM, Muy bien. 5.000 alumnos, Banfield. Sí. ¿Y qué camisa te pusiste, no? Sí, tremendo. Y no me hagas mirar 2 veces. Y la mejor promedio que era la tesorera. Muy bien. Laura, un beso. Pero que ni- tenía 10. Era un semillero entonces. Ni Roberto Sánchez en el mejor momento de Sandro y los de Fuego, Pues ya esa está, camisa. listo, punto. Ya ¿te sacaste las ganas? Porque Quería primero mostrar- viniste con el Y yo soy Marrock así. de la dulzura de Una caricia, Felford, una después caricia. una caricia y después vino el bife. Sopapo. digamos. Era una cosa extraordinaria. No, pero mira qué lindas fotos. Muchas Nada, gracias a la el gente fútbol, de producción que. Te agradezco obtuvo. a todos. Cumplió Ariel Lípar, el arquero, que también alternábamos, era titular, suplente, dependiendo de las circunstancias. Éramos compañeros. Ariel cumplió años hace muy poquito. Un abrazo.
y allí hay jugadores. Sí. El Tata Raíces fue el que jugó en Venezuela. Claro. Tata Raíces, que era 9, se fue y jugó en Venezuela. Pregunté si estaba en Venezuela. No, ya estaba en la Argentina, por suerte, a propósito de lo que ocurrió y demás. Porque hay mucha gente que se quedó a Argentina, que fue a jugar a Venezuela y se quedó viviendo allí. La mayoría, pues lo hemos hablado de esto alguna vez fuera de aire, toda la mayoría le ha ido muy bien en el fútbol y a vos tampoco. Así que correcto. Felicitaciones también por eso. Bueno, 9:47 ¿los mercados cómo andan a esta hora? Bueno, estaba Juli? mirando eso, están todos en el pre-market. Antes de abrir ya hay muchas señales, sobre todo en verde. Quiere decir que los índices bursátiles norteamericanos hoy van a tener un gran día si las cosas no cambian. El petróleo está en 71, al contado estamos hablando solamente del Brent, el WTI está por debajo de los $70 por barril. Y como les decía, tenemos un buen día para el S&P que va a abrir en apertura en verde. Tenemos un Nasdaq a la baja, pero habría que ver qué está pasando con el Nasdaq si no revierte durante la tarde. El Dow Jones sube 1,14%, la volatilidad está subiendo 1%, imagino que por los bombardeos en Ucrania de parte de Rusia y también por la no tregua. La no tregua, la consolidación de paz, quería decir, del acta que no se firmó entre Estados Unidos e Irán. Israel sigue adelante con sus ataques en el Líbano por Hezbollah y todo esto genera la volatilidad. El dólar sube de precio respecto a otras monedas, o sea, se fortalece. Mientras tanto, el Bovespa y el Merval están en alza antes de que arranque el mercado. Vamos, eso es bueno. Bueno, mientras tanto hay cambios en inocencia fiscal que no sé si va a discutir el Senado el 16 de julio o no. El gobierno quiere que también los grandes contribuyentes puedan entrar en inocencia fiscal. Impresión es que la oposición ahí está bastante renuente, en particular después del caso Adorni. Mientras tanto, el gobierno está impulsando los jueces, los pliegos, y quiere discutirlos. Hay que ver si algunos se discuten o no el 16 de julio. Creo que son 30 pliegos que ya quedaron en condiciones de ser discutidos, que los aprobó la Comisión de Acuerdos. Por lo tanto, es probable que eso suceda. Mientras tanto, además, está armando Máiquez, el ministro de Justicia, una modificación respecto al mandato del Procurador General, el jefe de los fiscales, que como ustedes saben está interino, Eduardo Casal, desde el 2017, y la idea del gobierno es nombrar un procurador. Quizás Máiquez pueda ser tributario de ello, requiere las 2/3 del Senado, 48 senadores que lo validen, y en la ley que quiere enviar el gobierno quiere que no sea más un cargo vitalicio, sino que tenga un periodo de 4, 5, 6 años, y que pueda solo ser reelegido por un periodo más. Veremos si eso lo concreta o no, pero son algunas de las modificaciones que se están hablando. Y más allá de estos temas, después Yarlora confirmó que va a sostener el plan de infraestructura para Córdoba, 3.800 millones de dólares hasta el fin del mandato. Santa Fe va a destinar casi 16.700 millones para reparar rutas estratégicas del centro de la provincia. Grupo de obras sobre corredores clave de los departamentos de Castellanos, Las Colonias, San Javier, Garay, San Justo, la ciudad capital, que están muy deterioradas, por cierto. Y el puente Rosario Victoria, que está recuperando todas sus luces e incorporó tecnología LED. Hacía 3 años que el puente Rosario Victoria estaba sin funcionamiento integral de luces. Qué cosa increíble, ¿no? Es uno de los puentes más lindos que tiene la Argentina, que une las dos ciudades, Rosario en Santa Fe, Victoria en Entre Ríos. Bueno, incluyeron además el acceso al puente, la estación de peaje, la cabecera Victoria. Y además en la autopista Rosario-Santa Fe, leí esta mañana, se está preparando el inicio de los trabajos para la segunda etapa del tercer carril, que es muy importante, indispensable por el flujo de camiones que hay entre la ciudad capital de Santa Fe y Rosario. Son casi 500 kilómetros. Bueno, se adjudicó el ensanche de la autopista en un tramo de 17 kilómetros y medio que va desde el acceso a San Lorenzo y el desvío Giardino en Timbúes. Una obra que es financiada con fondos de la CAF. Es interesante lo que finalmente está ocurriendo también en Santa Fe. Y después sí hay mucha preocupación en Mendoza por la maestra de 24 años que fue asesinada en Las Heras. Un novio dominicano es el que fue imputado por el femicidio. La justicia lo imputó y detuvo a Samuel Andrés Capellán, de 31, la maestra 24, justo cuando intentaba escapar a Chile. La autopsia es la que confirmó que murió por heridas de arma blanca en el cuello y en el pecho. Es un caso que conmueve efectivamente a Mendoza esta mañana, más allá de que también están las viudas negras, que es un tema que ocupa y preocupa la centralidad de mucha investigación judicial. Hay 96 casos por semana, según la estadística oficial de la Corte. 3 adolescentes fueron reclutas por 2 hermanos adultos como carnada por los robos cometidos en Villa Soldati. Las bandas ya no solo
apelan a encuentros íntimos para dormir y desvalijar a las víctimas, ahora también montan emboscadas que arrancan en redes sociales y aplicaciones de citas. Claro. Cuidado con todo esto. Sí, obvio. Porque al delito informático se suma algo que empieza siendo informático y termina en la vida real. Increíble. Recuerden el caso de el gerente de la empresa de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que fallece tras un encuentro con una viuda negra, se supone, a quien ya detuvieron en otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, 9:52 en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Bueno, ha empezado la inspección ocular en la casa de Ortega y Gasset al 1600 de Jessica Sirio para saber si finalmente los dólares que mostraron corresponden, como dijo una testigo el viernes, contaba Daniel Santoro hace un ratito aquí en la 97.9, en Now. Efectivamente se corresponde con su casa, no con la casa que compartía, como teníamos pensado hasta acá, con Martín Insaurralde en un barrio cerrado en San Vicente. O sea que hay una inspección ocular para que la justicia tenga elementos de prueba si esa filmación corresponde a un vestidor en su propia casa, la de Jessica Sirio, la que convive actualmente con su nueva pareja y que daría la impresión que en consecuencia confirmaría que la plata es de ella, aunque todo es tan complejo que veremos dónde termina. Pero eso está sucediendo a esta hora. Bien, después tenemos esta semana, martes y miércoles, informes del INDEC que van a ser coyunturales y nos van a dar indicación de cómo vienen los sectores económicos, de la pesca, de la construcción mañana y después de la manufactura, es decir, de la industria y de la actividad de minera. Entonces son minería, construcción, pesca e infraestructura, manufactura. Todo esto de respecto al mes de mayo. Esto va a ser del mes de mayo, Correcto. Publicado el mes de mayo del 2026, conociéndose martes y miércoles 8. 10:30 en el Palacio del Ministerio de Economía, Ya. la conferencia de prensa, en un ratito del ministro Caputo para aventar las suspicacias respecto al financiamiento que Argentina requiere para pagar vencimientos de deudas de acá hasta el final del mandato del presidente Milei. Mientras tanto, y más allá de esto, que es muy relevante, hoy se conocen los sobres para las ofertas, se abren los sobres para las ofertas de la concesión de 2.500 kilómetros de rutas en distintos lugares de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. 4 tramos que serán gestionados por el sector privado. Insisto, se abren los sobres, se conocen las ofertas en el transcurso del día de hoy. Mañana será la conferencia de prensa de Adrián Rabier a las 10:30 de la mañana. Mientras tanto, no tiene horario la reunión de la mesa política. Tampoco sabemos si se va a hacer finalmente en virtud del partido de Argentina a la 1 de la tarde frente a Egipto. Y hoy, además, veremos qué ocurre con el presidente en Olivos, porque después el presidente ya estará emprendiendo viaje a Tucumán el miércoles para participar en la vigilia de los actos del 9 de julio. Va a haber muchos gobernadores, va a estar también Victoria Villarruel, será una de las escenas importantes de esta semana, casi dije fin de semana, en realidad fin de semana anticipado que empieza el jueves, con el feriado del 9 de julio. Y en términos del Mundial, Paula. En términos del Mundial, atentos a lo que ocurra, por supuesto, con las repercusiones de esta situación de Balogun, el Balogun Gate, y bueno, también las decisiones de parte de Bélgica. Joseph Blatter, que se pronunció a través de X y dijo: las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas, se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA y un jugador es repentinamente absuelto, la pregunta es: ¿a dónde vas, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político. Joseph Blatter, increíble. Y recuerden ustedes, a las 4 de la tarde, Portugal ante España. Entonces, este gran partido que hay este día lunes. Y a las 9 de la noche, Estados Unidos con Balogun ante Bélgica. Pochettino, que dijo: celebro esta decisión, es una decisión fantástica para el fútbol y para el partido. Mañana empieza la cumbre de la OTAN. Mientras tanto, en Turquía viaja Trump. Después del partido de Estados Unidos de hoy, veremos, se hablará de todo en medio de la embestida rusa con Ucrania, con misiles, que atentó contra varios edificios en Kiev y generó 14 víctimas fatales, confirmadas por el gobierno de Volodymyr Zelensky, que va a ir a buscar a la cumbre de la OTAN más respaldo para enfrentar la embestida rusa. 9:56. Now. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc
ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Barsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca.